Shoichi Kosugi, más conocido como Shokosugi, es un artista marcial y actor japonés que ganó popularidad en la década de los 80, protagonizando películas en las que interpretaba siempre el papel de ninja. Nació el 17 de junio del año 1948 en Minato, un suburbio de Tokio, en Japón. Hijo de Fusataro, un humilde pescador de la zona, fue el más pequeño de sus hermanos y único hijo varón de la familia. Su familia pronto le animó con las prácticas de artes marciales, debido a que, a pesar de que era alto para su edad, sufría de problemas pulmonares ya desde la niñez. En Japón, al igual que en toda Asia, las artes marciales siempre han sido motivadas, sobre todo desde la niñez, cuando un pequeño demuestra tener alguna enfermedad o problema que podría causarle consecuencias a lo largo de su edad adulta. Así pues, fue como comenzó el pequeño Shokosugi en el camino de las artes marciales con apenas 5 años de edad. En la escuela Shindo Hinenryu de karate, el maestro y fundador Yosuhiro Konishi, que estaba apenas a un bloque de distancia de su propia casa. Un año más tarde, ya pasado los 6, comenzó clases de actuación, aunque fue expulsado pronto a los 6 meses, debido a su hiperactividad y a la falta de paciencia para las clases. Con 7 años, conoció al señor Yamamoto, un extraño vecino de la familia. En contra de los deseos de esta, y durante 5 años, Sho visitó a la casa de Yamamoto, en donde pasaba largas sesiones hablando y practicando de manera informal el arte del ninjutsu, hasta que el maestro desapareció un día sin previo aviso para no saber más nunca nada de él. En los años siguientes, mientras continuaba con su adiestramiento en karate, comenzó a recibir clases de kendo y de judo en el colegio, para más tarde en el instituto practicar además iaido y kobudo, centro en donde también practicó béisbol. A los 18 años de edad, compitió y ganó en el campeonato de karate All Japan. Al cumplir los 19, un año más tarde, se traslada a Los Ángeles en Estados Unidos, en donde se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Estatal de California. Una vez en los Estados Unidos, conoce al gran maestro de karate Shitu Ryu y kobudo, Fumio Demura, quien por cierto actualmente tiene 80 años de edad y posee el grado cinturón negro 9º Dan, de quien ya te hablé hace mucho tiempo en uno de mis videos y te dejaré el link al final y abajo para que lo veas. El gran maestro Fumio Demura fue un gran representante de las artes marciales japonesas y sobre todo del manejo de los nunchaku en los años 80 y 90. Con él entrenó y estableció una gran amistad con quien realizó muchas exhibiciones de karate. Durante la década de los 70, Kosugi participó de cientos de torneos y demostraciones de artes marciales, cosechando innumerables trofeos. Algunas fuentes llegan a cifrarlo en 663, como el Open de Los Ángeles de los años 1972, 1973 y 1974. El joven Shokosugi, a pesar de cosechar grandes éxitos dentro de los torneos, no dejaba de entrenar y de conocer nuevos estilos. Tuvo también la oportunidad de entrenar Gosoku Ryu Karate, Judo, Aikido, Kendo y Aido con el maestro Takayuki Tak Kubota, además del Shindo Shinen Ryu Karate, el Kobudo y Aido, con quien habría sido su senpai en Japón, Kiyoshi Yamazaki. Fue en esa época cuando conoce a la que a la postre se convertiría en su esposa y madre de sus hijos, una joven china llamada Yok. Sus inicios en el mundo del cine fueron en pequeños papeles. En películas como la taiwanesa Six Killer, la encuentras como Las malas noticias de los osos van a Japón, rodada en el año 1978. En esa película se lo puede ver unos pocos segundos nada más, formando parte de un grupo de karatecas realizando un kata. O también lo puedes encontrar, siempre hablando de sus inicios, en la película surcoreana rodada en Los Ángeles, Bruce Lee, La lucha desde la tumba. O también la encuentras como Bruce Lee, Las luchas de las tumbas, El extraño de Corea, del año 1976, que a pesar del título, si la quieres ver, mírala, pero nada tiene que ver con Bruce Lee o con la vida de Bruce Lee. Como curiosidad, cabe citar también que tuvo un pequeñísimo papel como figura en una de las más grandes películas de todos los tiempos, en El Padrino parte 2 y El Padrino parte 3 del año 1974. Pero claro, como has de imaginar, estos breves papeles no eran suficientes como para sustentar económicamente al futuro famoso actor.
Por esa razón, necesitó durante esta época de compaginar estas apariciones en el celuloide con las enseñanzas de las artes marciales en su dojo en San Gabriel, California. Aparte de a la enseñanza, Shoko Sugi se dedicó a promover eventos relacionados con las artes marciales como viajes a la cuna del karate, del kung fu o del taekwondo durante 3 semanas, donde un grupo de artistas marciales de esta escuela viajaba desde Estados Unidos hasta Taipei, pasando por Tokio y Seúl, y en cada ciudad participaban y practicaban y competían con las artistas marciales autóctonos de esas tierras. Además, continuó participando en demostraciones de artes marciales e incluso organizando campeonatos como el Hollywood Open Karate Championship o como el Hollywood Martial Arts Action Contest, donde artistas marciales de cualquier edad intentaban sorprender a un grupo de jueces con sus habilidades. Fue en este concurso donde su hijo Kane sorprendió al público utilizando una katana en contra de varios adversarios con tan solo 5 años de edad. Su primera oportunidad de conseguir un papel de relevancia, y lo decimos así, puesto que sus anteriores apariciones ni siquiera estuvieron acreditadas con su nombre. Fue en el año 1981, cuando la famosa productora Cannon Film, responsable de una gran cantidad de películas de acciones de serie B de éxito de la década de los 80, apostó por una historia donde los guerreros ninja tuvieran un gran peso. La justicia del ninja, o Enter the Ninja, fue este film. La historia fue escrita por el gran competidor de karate Mike Stone, quien formó un grupo de artistas marciales para interpretar papeles de guerrero ninja en esta película. Uno de ellos era Shoko Sugi. En un principio, el propio Mike Stone debería de protagonizar el film, pero luego terminó tomando su papel el actor Franco Nero. Aún así, Mike Stone trabajó como coreógrafo de lucha y como doble del citado protagonista. Las asombrosas habilidades marciales de Shoko Sugi atrajeron la atención del equipo de la película, quien acabó dando al actor un papel de peso, el del malévolo ninja Hasegawa Shoko Sugi. En virtud y aprovechando el éxito de esta película, Cannon Film no perdió tiempo en producir una segunda película, solo que esta vez el ninja fue el protagonista y no el villano. Es así como, 2 años después, en 1983, Shoko Sugi dio vida a Cho Ozaki en La venganza del ninja, rodada en Salt Lake City, Utah, entre septiembre y noviembre del año 1982, en donde interpretó a un maestro ninja del clan Iga, forzado a viajar desde Japón a América con su hijo después de que el resto de su familia fuera asesinada por el clan ninja Koga. Fue en esta película en donde sus hijos, Kane, con 8 años de edad, interpretando al hijo del protagonista, y Shane, quien aparece brevemente muriendo a manos del clan ninja, hicieron su primera aparición en el cine junto a su padre. También fue la película en donde el campeón y posteriormente actor Kate Vitali hizo su aparición. El éxito de este film superó al anterior y Shoko Sugi se consolidó como una nueva estrella en el firmamento del cine de artes marciales, sobre todo en el reconocido papel del ninja. Fue a partir de este entonces en donde el género ninja comenzó a explotarse como un filón por parte de la productora de Cannon Film, quien a finales de 1983 comenzó con el rodaje en Phoenix, Arizona, de Ninja 3, La Dominación, dirigida, al igual que la anterior, por Sam Firstenberg y por supuesto protagonizada por Shoko Sugi. En esta ocasión, el espíritu de un ninja muerto posee el cuerpo de una profesora de danza, Lucinda Dickey, en un intento de aunar el tirón de las películas de baile de los años 80, de terror y por supuesto de artes marciales. También en 1984 apareció como el malvado ninja Okasa en 5 de los 13 episodios de la serie TV Master, protagonizada por Lee Van Cleef, a quien también se encargó de doblar. La serie, sin embargo, no tuvo demasiado éxito, en parte por su guión y en parte porque tuvo que competir en la misma franja horaria con la exitosa Dallas. Fue en esta serie donde se pudo oír por primera vez la voz original de Shoko Sugi, ya que en las 3 películas producidas por Cannon Film estuvo doblada. Sin embargo, después de Ninja 3, La Dominación,
la relación entre Shokosugi y la productora Cannon Film llegó a su fin. Sin embargo, esto no significó el final de su carrera como actor y mucho menos como actor en papeles de ninja. Todo lo contrario, fue el punta de pie inicial, al punto de que han sido tantas las películas que protagonizó como ninja, que si fuera a colocarte ahora mismo en esta narrativa la lista y todos los títulos, el video sería de 20 minutos. Es realmente impresionante la cantidad de películas que puedes encontrar en internet mismo si colocas el nombre de Shokosugi como protagonista de ninja. Aparte de sus papeles como protagonista, también cabe destacar su faceta como coreógrafo de artes marciales, papel que desempeñó en producciones como La venganza del ninja, también en la serie Master Ruega por tu muerte o en Águila Negra. También fue coreógrafo en las peleas del Rey Escorpión. Pero aparte de su vida como actor, Shokosugi también ha trabajado en otros proyectos a lo largo de toda su carrera, como por ejemplo en la creación de un grupo llamado Ninja Taiko, una combinación de música con tambores tradicionales japoneses con artes marciales y acrobacias, o en California, en la creación del Instituto Shokosugi, dedicado a la promoción y a la formación de actores del cine de artes marciales en Estados Unidos. Instituto que también tiene una sucursal en Tokio, el Shokosugi Ninja Fan Club, donde la gente interesada en Shokosugi puede obtener fotografías, noticias o descuentos en artículos vendidos por la Shokosugi Ninja Enterprise Inside, como películas protagonizadas por el actor, pósters, uniformes, equipamiento para entrenar e incluso todo tipo de armas ninja. Además, creó una productora en Hollywood y en Tokio llamada Shokosugi Producciones Inside. Grabó allí un video institucional titulado Master Club, en donde enseñaba técnicas de autodefensa con armas y mano vacía. También escribió varios libros. Uno de los más famosos de ellos y de los más vendidos ha sido el titulado Shokosugi, el hombre que logró el sueño americano. También colaboró en un grupo llamado NAD, Ninjas Against Drugs, ninjas en contra de las drogas. El objetivo de esta campaña era el de ayudar en la lucha en contra de las drogas y que sobre todo los más jóvenes aprendieran a decir que no al uso de drogas. No solo esto, también participó en anuncios publicitarios, como por ejemplo uno muy famoso que existe, el de la publicidad del año 1986 para televisión, promocionando en él a la motocicleta Honda Hurricane, en donde da a entender que esta es superior a las Kawasaki Ninja y a la Suzuki Katana de la competencia, también representadas por Shokosugi, quien aparecía con traje de ninja y katana en mano. Ni que decir tiene que a lo largo de su carrera ha aparecido en portadas y artículos de infinidad de revistas de artes marciales y que ha sido un actor de mención obligatoria en la que al cine de artes marciales de la década de los 80 y 90 se refiere.